Y entonces ya pueden bajar. Así de pie leemos primero a los Corintios, capítulo 11. Dice la palabra de Dios, versículo 26. Como tú sabes, capítulo 11 de Corintios toca dos temas fundamentales. Y los dos tienen que ver con la autoridad. El primer tema que toca es el uso del velo, la mujer y el uso del velo. Y cómo la mujer se resiste a usar el velo. El segundo tema que toca es la administración de la mesa del Señor y cómo la iglesia debe de tomarla. Y cómo la iglesia se resiste a tomarla como el Señor indica. Por eso es que los dos pasajes tienen que ver con la autoridad. Uno, la autoridad revelada en el velo, y la otra, la autoridad revelada a través del pan y el vino. Vamos nosotros a leer un versículo del segundo tema que tiene que ver con la mesa del Señor. Capítulo 11, versículo 26. Solo ese versículo por ahora. Vamos a leer otros pasajes de este mismo capítulo más adelante, pero ahora quiero introducir a través del versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, bendice tu palabra, Espíritu Santo, alúmbranos, te necesitamos profundamente, que los dones de tu Espíritu Santo se manifiesten a través de este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Gracias, muchachos, que Dios les bendiga. Quise empezar con este pasaje porque hoy estamos en tiempos de celebración. El mundo occidental está en época de celebración. Las autoridades han pedido incluso que no haya fiestas. Han pedido que no haya celebraciones en este año, que no haya reuniones de más de 10 personas en las casas o en los recintos. Cosa que, aunque empezó hace una semana esa restricción, hermano, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, aunque todavía no estábamos en semáforo rojo, se dio la instrucción o la exhortación de que no se reunieran más de 10 personas, que no hicieran fiestas. Incluso el gobierno se atrevió a aplicar multas a quienes se reunieran, cosa que finalmente vimos en las calles que no surtió el efecto deseado, porque esta semana hubo fiestas, esta semana hubo posadas, comenzaron con sus posadas, y yo creo que eso fue una de las razones por las que el gobierno dijo, no podemos dejarlo solo como una exhortación, hay que mejor atrevernos a hacer las cosas como se sugiere, y vamos a poner de una vez la restricción, regresando a semáforo rojo. Pero están celebrando y qué bueno que haya celebración. No estoy en contra de las reuniones ni de las fiestas. Creo que siempre es bueno tener reuniones donde haya convivio y alegría. Las condiciones de este año, obviamente por los contagios tan graves o tan altos que han habido, provocan que se hagan ese tipo de medidas. Pero la celebración en sí no es mala, hermano. La fiesta no es mala. La alegría, la reunión no es mala. A veces las fiestas, como el mundo las celebra, ese es el problema, ¿verdad? Que están llenas de cosas, de estimulantes. Qué triste que el mundo no pueda tener fiesta ni alegría sin estimulantes. Qué triste que el mundo necesite de cerveza, de drogas, de alcohol para estar en fiesta. Incluso tristemente la palabra fiesta, como muchas otras palabras, las han estado ya transformando. Pero qué triste que la palabra fiesta se esté usando para hablar de los que están drogados o alcoholizados. Porque no sé si has escuchado tú que hoy entre los millennials usan, es que está enfiestado. ¿Cómo? Está bien borracho, hasta las manitas que no se pueden ni parar, pero en vez de decir está borracho, está alcoholizado, o frases más populares que se usaban y que creo que tienen un poco más de sentido, como está hasta las manitas, o agarró la jarra,
No, ahora la palabra es, está enfiestado. Y entonces los que no necesitamos de ese tipo de estimulantes para tener gozo, alegría, ya no podemos estar enfiestados porque no nos drogamos, porque no nos alcoholizamos, porque no nos emborrachamos. Qué triste que el mundo está tratando de robar la pureza de muchas palabras, esta es una de tantas, para sus abusos o para sus excesos. Pero hablando de celebraciones y que ahora se está celebrando, ¿cuál es la razón de la celebración que se está haciendo hoy en el mundo occidental? El centro de la celebración es algo conocido mundialmente como Navidad. En inglés se llaman ¿qué? Merry Christmas. Merry Christmas o Navidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente la Navidad, la razón de la celebración que los cristianos tenemos que tener? Porque yo quiero hacer una pregunta, hermanos cristianos, hermanos evangélicos que me están escuchando. ¿Realmente la Navidad que ustedes como cristianos celebran, piensas que es la Navidad que el mundo celebra? ¿Será que es la misma Navidad, la Navidad de muchos cristianos evangélicos, a la Navidad del mundo? Mira, hermano, en esta época hay un montón de películas navideñas, siempre las ha habido. Y hermano, del 99% de las películas de Navidad no se menciona a Jesús, no se menciona a Cristo, no se hace relación a que se supone que se está celebrando el nacimiento de Jesús. En el 99% de las películas se habla de regalos, se habla de Santa Claus, se habla de los renos de Santa Claus, se habla de la esposa de Santa Claus, se hace alusión al amor en familia, se hace énfasis en que hay que llegar a la casa de la familia esa noche, se hace énfasis en la cena, en la mesa adornada y en la cena. E invariablemente aparece un árbol de Navidad y un montón de lucecitas por todos lados. 99%, no estoy exagerando. De cada 100 películas de Navidad, ¿acaso una hablará de que en esa fecha que se supone que están celebrando nació Jesús? Cosa que es una falsedad. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros llegamos a una conclusión muy rápida y pareciera que estoy empezando al revés el mensaje de hoy, pero nos damos cuenta que Dios nos llamó a celebrar su muerte, no su nacimiento. Nos damos cuenta que la Biblia habla muchas veces de celebrar, de conmemorar su muerte, pero no hay ni una sola alusión, ni una sola, a celebrar su nacimiento. No te equivoques, no estoy diciendo que la Biblia no habla del nacimiento de Jesús, por supuesto que habla del nacimiento de Jesús, y da muchos detalles acerca de cómo fue ese gran acontecimiento. Pero cuando se habla de hacer una celebración, una conmemoración, un memorial, no parece una alusión directa al nacimiento, pero sí a su muerte. No sé si la cámara pudiera ayudarme a hacer un zoom a lo que dice el mantel de la mesa donde ponemos el pan y el vino. Pero si tú te das cuenta, nosotros tenemos ahí un texto, el capítulo 11 de Corintios, versículo 24. Y el capítulo 11, 24 dice: hagan esto todas las veces que se reúnan en memoria de mí. Jesucristo mismo dijo: háganlo en memoria de mí. Ahora, ¿qué es lo que simboliza el pan y el vino? La muerte y la resurrección de Jesús. El pan y el vino es una enseñanza directa de su muerte. De hecho, fue antes de su muerte, unas horas antes de su muerte, que Jesucristo tomó pan y tomó vino e instruyó a sus discípulos a que tomaran del pan y del vino como señal
del nuevo pacto que en su sangre se haría. Entonces, fue una ordenanza directa de nuestro Señor Jesucristo celebrar, conmemorar, hacer memoria, no de su nacimiento, sino de su muerte y su resurrección. Qué hermoso sería que todas las veces que celebráramos y conmemoráramos el acto maravilloso de la muerte y resurrección del Señor, lo hiciéramos con tanta algarabía como lo hacen para celebrar el supuesto nacimiento de Jesús. Qué hermoso sería que nos preparáramos con tanto énfasis, que nos preparáramos con tanto esfuerzo, porque para preparar la mesa de Navidad, hermano, se gasta mucho. Para poner lucecitas por todos lados se gasta mucho. Se hace una comida especial, se viste uno de manera elegante, o por lo menos saca uno sus mejores garras, y en el mejor de los casos incluso hay quienes compran ropa muy específicamente para el día de Navidad. Un día que Jesucristo no hace mención de que se conmemore. Pero el día de la conmemoración de su muerte y su resurrección, que nosotros podemos hacer a través del pan y el vino, a veces no lo tomamos con la misma importancia. A veces hasta llegamos tarde. No nos importa si llegamos con nuestros jeans más maltratados y rotos. No nos importa invertir un poco más, lo que sea necesario. Y por supuesto, muchas veces lo hacemos tan rápido que ya quisiéramos que el pastor o el ministro repartiera el pan y el vino de una manera más ágil para poder irnos a seguir haciendo nuestras actividades. Cuando celebra Navidad, aunque Cristo no nació en esa fecha, insisto, y perdón que sea tan insistente, está celebrando el cumpleaños de Jesús fuera de la fecha. Yo no sé si tú naciste el 20 de febrero y celebras tu cumpleaños hasta el 30 de mayo. A lo mejor sí, eres así, no celebras tu cumpleaños en la fecha, sino en el día que caiga, o en otra fecha que te parezca más agradable o más atractiva. A lo mejor no te gusta haber nacido en invierno y mejor lo celebras en verano, ¿verdad? Pero no tiene sentido celebrar algo que se supone que es un cumpleaños en una fecha que no es la correcta. Perdón si el Grinch está hoy una vez más hablándote. Pero está celebrando la fecha incorrecta. Pero volviendo otra vez, hermano, déjame cerrar esta primera parte. Ojalá pusiéramos todo ese énfasis para celebrar y conmemorar lo que Jesús sí dijo que se hiciera, lo que Jesús sí ordenó que celebráramos, que es su muerte y su resurrección. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Ese es el primer punto que quisiera yo tratar contigo. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, porque si Dios nos mandó celebrar su muerte y su resurrección, deberíamos de pensar bien qué es la celebración que Jesucristo nos pidió hacer. Primera de los Corintios 7:1. Perdón, Eclesiastés 7:1. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastés, el libro del predicador, capítulo 7. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Mejor es la buena fama, estoy leyendo Eclesiastés 7:1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Amén. Como tú sabes, la poesía hebrea es diferente a la poesía, esto lo hemos dicho ya varias veces, es diferente a la poesía
de nosotros. Y la poesía hebrea usa algo que son paralelos o contrastes de una manera constante. Y aquí hay un contraste muy interesante. Estas dos frases se corresponden una a la otra y tienen que ver directamente con Cristo. Y esto no lo digo de manera gratuita o de manera así al aventón, ¿verdad? Lo digo entendiendo muy bien que el centro de la Biblia es Jesucristo. Lo digo, hermano, con toda la certeza en mi corazón de que el centro de la Biblia es Cristo y que toda la Biblia, su tema principal es Jesucristo. Con eso en mente, hermano, mira lo que dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Cuando tú miras la primera frase, tienes que hacer un paralelo entre mejor es la buena fama con mejor es el día de la muerte. Y una comparación con el buen ungüento y el día de nacimiento. De tal manera que cuando habla de la buena fama, está hablando de la muerte. Cuando está hablando del ungüento, está hablando del nacimiento. ¿Por qué es mejor la muerte? Porque cuando uno muere, es cuando se sabe uno realmente qué hizo con su vida. Si valió la pena su vida. Qué tan famoso, qué tan honorable fue. Hermano, cuando una persona nace, lo más que se puede decir ahí es: ay, qué bonito bebé, qué rosados sus cachetes. Lo más que se puede decir es: se parece a su mamá. Ah, no, se parece a su papá. Pero todavía no se puede decir nada acerca de él, ni de su carácter, ni de sus obras, ni de sus acciones, ni de sus decisiones. Por eso, cuando uno nace, uno recibe un buen ungüento, un ungüento de apapachos, un ungüento de caricias, un ungüento de ternura y por supuesto también un ungüento de un buen aceite y una buena cremita en las pompis. Pero no se puede decir nada más del que nace. Sin embargo, el que muere, cuando uno va al funeral de una persona, lo normal es escuchar aquellas cosas. Por supuesto, cuando uno muere, hermano, se trata de evitar todo aquello que no es muy bonito, que no es muy agradable, y se trata de poner énfasis mejor en aquellas cosas que sí fueron honorables en la vida del que muere. Y se habla de cómo se comportó en algún momento de su vida, a quién ayudó, cómo trabajó. Se habla de aquellas cosas que le dieron cierta fama o renombre. Obviamente, hermano, si Jesucristo es el centro de la Biblia, no podemos negar que el más grande nombre es el nombre de Jesucristo. Algunas versiones traducen mejor es el buen nombre. Esta versión, la Reina Valera, dice la buena fama. Pero hermano, no hay nombre más grande que el de Jesucristo. Le pese a quien le pese. El mundo se divide en dos personas, en dos clases de personas. Aquellos que cuando escuchan el nombre de Jesús suspiramos, nos emocionamos, escuchamos el nombre de Jesucristo y decimos: ese es mi tema. Bueno, espero que así reacciones tú. Que cuando escuchas por ahí una plática, estás comiendo tú con tu familia y de repente escuchas que en la mesa de al lado están hablando de Jesús y tú reaccionas, como que te pican la espalda y quieres saber por qué están hablando de Jesús. ¿Están hablando bien o están hablando mal? ¿Serán hermanos en la fe o fue casualidad? ¿Es Jesús el que yo amo o es un chuy cualquiera? Pero la otra parte de las personas en el mundo son los que aborrecen a Jesús. Los que el nombre de Jesucristo les causa alergia, les causa repudio. Mira, hermano, hay que estar orando. John Biden días atrás dijo que Dios no es para él ni para el mundo, que Dios guarde al mundo de ese hombre que va a tomar el poder a principios del próximo año.
Se van a lamentar todos los que votaron por Biden en vez de defender sus convicciones bíblicas y cristianas. Ya todavía no es presidente y ya dijo, Dios no es ni para mí ni para el mundo. Qué declaración tan delicada. Él representa, mira hermano, con el anterior presidente, con Trump, podíamos no estar de acuerdo con muchas cosas. Y yo tampoco puedo decir que era cristiano de una manera auténtica. Pero una cosa sí tenía, respetaba el nombre de Jesús. Respetaba los valores que emanaban de la Biblia, aunque a él le costaba trabajo vivirlos. Y en todas sus declaraciones, o en muchísimas de ellas, hacía una alusión directa al Dios de la Biblia. Él lo dijo, tenemos que regresar al Dios de la Biblia. En uno de sus discursos él dijo eso, tenemos que regresar al Dios de la Biblia. Mientras que ahora va a llegar uno que dice, Dios no es para mí, ni para el mundo. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que dicen, tenemos que regresar al Dios de la Biblia y el Dios de la Biblia es Jesucristo? ¿O de los que dicen, Dios no es para mí, cuando escuchas el nombre de Jesús, hasta, como dice la Biblia, aprietas los dientes y te remeces los cabellos? Para bien o para mal, para gusto o para disgusto, Jesucristo es el nombre más famoso de todos los tiempos. Pero, ¿dónde alcanzó su fama Jesús? Alcanzó su gran fama, su gran renombre, la gloria, porque hermano, recuerda que Jesús es Dios. Pero tenía que dejar patente de que Él es quien dijo ser. ¿Dónde ocurre eso? ¿En su nacimiento? Cuando Jesús nace, ¿queda patente que Él era el Hijo de Dios? No, solo para los poquitos que les fue revelado. ¿Queda patente toda su obra, todo el plan? No, solo para unos poquitos. Sin embargo, hermano, cuando Él muere es cuando entonces queda clarísimo, por la forma en que muere, por las circunstancias en las que muere, por toda la declaración que Él dijo, por todos sus mensajes, por todas sus obras que al final llevaron a que Él fuera a la cruz, quedó claro que Él era el Hijo de Dios. Y hubo un testimonio que lo ratifica cuando Él resucita de entre los muertos y sale de la tumba. Ahí entonces queda claro, no en su nacimiento. Tuvo que llegar hasta la muerte para que entonces recibiera nombre sobre todo nombre, para que entonces toda rodilla se doble y para que se le concediera un lugar a la diestra del Padre. Fue en su muerte. Hoy, hermano, la gente dedica más tiempo a darle ungüento al niño Jesús, en vez de darle gloria y honra al que resucitó entre los muertos y está vivo entre nosotros. Y esa celebración de su muerte es esto, hermano. El memorial constante que la iglesia puede y debe hacer a través del pan y del vino. Pero ahora déjame tomar unos minutos para ponerte en claro qué es esta celebración. Muy rápido, hermano, esto puede ser un estudio muy exhaustivo, pero muy rápido. Te voy a dar algunos puntos muy rápidos de qué es la Santa Cena. Ya dijimos, la Santa Cena es la celebración de su muerte y su resurrección. El pan representa el cuerpo partido y la sangre, y el vino, la sangre derramada. Entonces, hermano, estamos celebrando su muerte. Hoy, hermano, estamos en este culto previo a la celebración navideña y no estamos aquí para celebrar el nacimiento de Jesús, sino su muerte y su resurrección. Pero ¿qué es esto que estamos haciendo? Rápidamente,
Te lo voy a decir rápido, solo para alimentar tu pensamiento y tu corazón acerca de la gran celebración que es conmemorar la muerte de aquel que tiene el nombre más glorioso de todos. Recuerda, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y solo un pensamiento más acerca de este versículo de Eclesiastés. Mejor es el día de la muerte de Cristo que el día de su nacimiento. Porque el día de la muerte de Cristo pagó por tus pecados, te redimió de tus maldades, te acercó al Padre, calmó la ira de Dios, acercó la justicia para que tú tengas entrada al reino de los cielos. Y el día del nacimiento solamente vino, y ese solamente lo digo entre comillas, solamente vino a dar inicio a un maravilloso plan que culminaría en la cruz del Calvario. Por eso hay que celebrarla con gozo, por eso hay que celebrarla con emoción, con gratitud. Por eso la muerte del Señor hay que celebrarla con un corazón dispuesto a no estar ausente, a no faltar. Hermano, hay muchas razones por las que uno puede faltar a un culto. Porque uno está enfermo, porque uno está débil, por la razón que sea. Pero faltar a un culto de Santa Cena debe ser algo que debemos pedirle al Señor, que nos ayude a evitarlo lo más posible, porque es la gran celebración de su nombre glorioso y de su muerte y su resurrección. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la Santa Cena? Por principio es un memorial. Tú ya lo leíste ahí, 1 Corintios 11:24. Y todas las veces que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. No en memoria de sus milagros, no en memoria de sus enseñanzas, en memoria de Él. Y la esencia de Jesucristo es que Él es el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que vino a cumplir con un plan. Esa es la memoria que tenemos que tener. Por eso, hermano, cuando yo escucho personas que hablan de Jesús y dicen, Diosito, espérame, yo no tengo memoria de Jesús como un Diosito. Jesucristo es Dios eterno, el creador de los universos, del cosmos, de lo visible y de lo invisible. Memoria de mí. De repente escucho que alguien dice, ay, pobrecito Jesús, ¿cómo lo mataron? Perdóname, a Jesús no lo mató nadie, nadie puede matar a Dios. Jesús se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre voluntariamente. Y voluntariamente decidió pagar el precio en la cruz del Calvario para ayudar a los que no podíamos salvarnos por nosotros medios. Nadie lo mató. Yo no tengo memoria del Cristo mártir. Yo tengo memoria del Hijo de Dios que voluntariamente subió a la cruz como Cordero de Dios. Así que, hermano, hay que tener memoria de Él en su sentido más profundo. Memoria de mí. Por eso dejó el pan y el vino. Para que la memoria que tengamos de Jesús es que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Como el acto de gracia más grande y más sublime. Como el regalo inmerecido más grande que hemos recibido y que jamás recibiremos. ¿Cómo no venir, hermano, con un corazón profundamente agradecido, a celebrar, a hacer fiesta? Por eso no hubo canto más atinado que el que entonó el hermano José de hagamos fiesta, ven a la fiesta que el Padre preparó por Jesucristo. El Padre preparó una fiesta y la fiesta fue dar la vida de su Hijo. Entonces es un memorial donde recordamos la muerte y resurrección del Señor a través del pan y del vino. Es un memorial que nos recuerda el plan más sublime de Dios, hermano, satisfaciendo la ira del Padre, la justicia del Padre por sus méritos y solo sus méritos. No hay ni un solo mérito en mí que me haga posible acceder al favor de Dios. Fue su plan. Mira, hermano, por ahí, qué tristeza me da, pero por ahí andan corriendo videos de un pseudoapóstol donde dice que
El plan de, perdón, que Cristo muriendo a la cruz fue un plan de Satanás. Y que fueron los demonios los que hicieron un plan para matar a Jesús. Un plan de Satanás donde dice que después Dios se dio cuenta y peleó contra Satanás y entonces hizo que Jesús bajara de la cruz. Qué cosa más estúpida. Y uso la palabra estúpido del sentido correcto porque estupidez significa locura. Aclaro eso para los muy sensibles. Eso es un mensaje de locos. No es el mensaje de la Biblia, es una herejía. ¿Cómo podemos decir que es un plan de Satanás cuando es el plan que inició desde el principio de los tiempos, hermano? Cuando Adán salió del Edén, el Señor hizo un plan para que la humanidad no se perdiera, para que sus escogidos no se perdieran. Génesis 3:15 es la primera palabra donde habla de la redención a través de Cristo. Entonces, hermano, hacemos memorial de un plan divino. Cuando tú veas, cuando tú recuerdes, cuando tú leas en la Biblia Cristo muriendo en la cruz y resucitando entre los muertos, recuerda, fue un plan divino. El Padre hizo el plan, Él lo diseñó, Él lo trazó. El Hijo vino a cumplirlo con su muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo es quien nos acerca el plan a nosotros para que nosotros nos beneficiemos a través de ese plan. La obra trinitaria está ahí, en memoria de mí. No olvides, es un memorial de un plan divino donde se pagó el precio por nuestra justicia. La segunda cosa es una celebración, es una fiesta, es una celebración donde nosotros anunciamos, a través de todas las celebraciones se anuncia algo. Cada vez que hay una celebración se anuncia algo, se exalta algo. Y nosotros anunciamos que a través de la muerte de Jesucristo, nosotros hemos recibido todos sus beneficios. Y ahora, en consecuencia, nosotros con gozo, con entusiasmo, con alegría, con gratitud, hacemos esta fiesta al Señor. Por eso, hermano, nosotros no venimos a una fiesta de luto, porque Cristo ha resucitado. No venimos a hacer memoria, ay, Jesús murió, ay, ¿cómo es que murió? No, murió, pero resucitó, resucitó. Alégrense los cielos, alégrese la tierra, porque Cristo está vivo. Entonces, hermano, hacemos memoria así de su muerte, pero no nos quedamos enlutados, no nos quedamos afligidos. Hacemos fiesta, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría. Por eso, hermano, nuestras reuniones son con música viva, porque la música viva siempre fue mejor. No me hagas recordar de frases ochenteras. Los ochenteros como yo, que ya estamos medio betarros, nos gozamos cuando escuchamos esas frases. No, qué betarros, Juanjo, estamos chavos todavía. Es un sacramento. ¿Por qué decimos que es un sacramento, hermano? La palabra sacramento nos hace ruido, nos molesta a algunos evangélicos, porque lo primero que hacemos es relacionarla con el catolicismo. Pero la palabra sacramento es una palabra que se ha usado desde tiempos de la iglesia primitiva. Y es una palabra que se usó y que después la iglesia católica adoptó, pero que después la iglesia reformada continuó usando, porque era la palabra que venía usando desde hace mucho tiempo. A los últimos décadas, los cristianos nos hemos querido desmarcar de todo lo que suena católico y no nos hemos dado cuenta que en el intento de desmarcarnos de todo lo que suena a la iglesia romana, a la iglesia falsa, a la iglesia pagana, que es la iglesia de Roma, hemos echado por tierra un montón de términos que nos pueden ayudar a entender muchas cosas. Y uno de esos términos es la palabra sacramento. La palabra sacro significa santo,
pero la otra palabra de donde surge es la unión de dos palabras. La palabra mentus quiere decir objeto, de tal palabra que la palabra sacramento habla de objetos santos que nos acercan al entendimiento, a la comprensión o a la impartición de la gracia de Dios en nuestras vidas. Para nosotros los cristianos, los que estamos caminando creyendo que la Biblia es el centro y solo el centro, encontramos que en la palabra de Dios Jesucristo solo dejó establecidos dos sacramentos, es decir, dos objetos a través de los cuales, dos objetos o momentos o cosas palpables y visibles, a través de los cuales podemos tener acceso a la confirmación de su gracia. Y estos dos son el bautismo. El agua es el objeto que a través del agua recibimos impartición de bendición y ministración. El día de ayer hubo bautismos, te platico, fue una gran bendición, 6 hermanos se bautizaron y yo bendigo a Dios porque en medio de la pandemia estamos bautizando gente. Llevamos ya 3 o 4 bautismos en medio de pandemia. Así que hermano, para mí eso es testimonio que en medio de pandemia la gente se está convirtiendo y la gente está afirmando su fe en Cristo Jesús. Ayer hubo bautismos, fuimos testigos de un sacramento impartido en la vida de nuestros hermanos que descendieron a las aguas. El otro sacramento es la mesa del Señor, donde los objetos que nos acercan a su gracia o a la administración de su gracia son el pan y el vino. Hay que diferenciar, porque el agua no salva, el agua no cambia, el agua no tiene ningún poder en sí misma, es agua. Sin embargo, en el momento en que se aplica la fe en Cristo Jesús, no en el agua, en Cristo Jesús, hay una visitación del Espíritu Santo a favor de los que se bautizan. Lo mismo ocurre con el pan y el vino. El pan y el vino en sí mismos no son más que pan y vino. El pan fue hecho en un horno, es masa de trigo común y corriente. El vino es uva machacada dejando que se fermente. Sin embargo, cuando venimos en un acto de fe, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, hay una gracia impartida en el pan y en el vino, a favor de los que estamos recibiéndola. Entonces, el pan y el vino son un símbolo, pero no son un símbolo vacío. Son un símbolo a través del cual el Señor trae bendición a nuestras vidas, para que la gracia de su transformación ocurra en nosotros. El doctor Otoniel tenía una frase para hablar acerca del pan y del vino, y él decía que la celebración de la mesa del Señor es poder mutante de Dios, es decir, impartición del poder de Dios para transformar nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestra vida. Así que hermanos, no tomamos pan y vino de manera vacía. Tampoco es Cristo, tampoco es el cuerpo literal ni es la sangre literal de Cristo. Hay que distinguir sin separar, hay que distinguir pan y vino. Sin embargo, no podemos separar el pan y el vino de una realidad espiritual. ¿Cuál? Que a través de la fe el Espíritu Santo nos bendice cuando nosotros participamos del pan y el vino. Por eso hay que venir pidiéndole siempre al Señor, Señor, que en esta Santa Cena yo reciba poder de parte tuya. Que en esta Santa Cena yo reciba poder transformador en mis malos hábitos, en mis pecados, en mi pasado, en estas áreas que no he podido rendir todavía. Por eso, hermano, nadie puede ser digno. La dignidad nos la da reconocer nuestra necesidad. Entiéndelo bien. Cuando la palabra dice nadie participe de manera indigna, no se está refiriendo a no pecar o a no fallar o a ser perfectos. Se está refiriendo a que la dignidad es saber que necesitamos del Señor. Así que, hermano, todas las veces que tú te sientas necesitado de Dios, ven y recibe bendición a través del pan y del vino. Hermano, el pan y el vino no es la Pascua judía. Aunque fue celebrada la Pascua judía y en el día de la fiesta de la Pascua, el Señor Jesucristo dio pan y vino, no es la fiesta judía. Cuando tú lees con detalle el libro de Lucas,
No lo vamos a hacer ahora, lo vas a leer en casa. Cuando tú lees con detalle el libro de Lucas, te vas a dar cuenta que dice la palabra, que dice la palabra, y habiendo celebrado la Pascua, el Señor Jesús, el libro de Mateo dice, y después de haber cenado, ¿qué es lo que cenaron? El cordero de la Pascua. ¿No te has preguntado, para aquellos que dicen que la Santa Cena es la Pascua, por qué no comemos cordero? Si nosotros celebramos Pascua, como algunos cristianos dicen, ¿por qué no comemos cordero? Y la respuesta fácil es que el cordero es Dios o es Jesús. Pero hermano amado, ¿por qué el Señor no repartió el cordero entonces? Si el cordero es Jesús, que efectivamente Él es el cordero de Dios, ¿por qué no repartió un pedazo de carne de cordero? ¿Por qué repartió pan? Y dijo, esto es mi cuerpo. Porque estaba viendo un cambio. Después de haber cenado, después de haber celebrado la Pascua, el Señor se puso de pie y tomando pan, lo repartió. Y tomando una copa de vino, la dio a sus discípulos. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando, hermano, es que el Señor está marcando un antes y un después. Él vino a cumplir toda la ley. Cumplió todas las ceremonias, cumplió todos los sacrificios y cumplió todas las fiestas. Él tenía que cumplir también la Pascua. Perdón. Una disculpa. Él tenía que ser el cordero perfecto, el cordero sin falla, el cordero sin ningún tipo de mancha, que tenía que cumplir la ley como estaba escrito. Lucas nos dice que después de haber celebrado la Pascua, él tomó pan, pero solo Lucas es el único que escribiendo en griego usa una palabra clave que obviamente solo está en los originales. Y esa palabra es la palabra artos. Pon atención. Cuando él toma pan y lo reparte, el pan que usa es un pan que en el griego se llama artos. Y esta palabra artos significa pan con levadura, pan de trigo leudado. Entonces, el pan que usa es un pan diferente al de la Pascua, porque el pan que se usaba para la Pascua, la palabra griega que aparece para hablar del pan de la Pascua es la palabra asumos, con Z, asumos. Y la palabra asumos se refiere a un pan sin levadura. ¿Por qué la Pascua se celebraba con un pan sin levadura? Porque el simbolismo es que el Señor había quitado todo el pecado en el cordero puro, el cordero sin mancha, el cordero sin tacha. El Señor había quitado todo el pecado y el pan que recibían su pueblo era un pan sin levadura. Pero cuando Lucas usa la palabra artos, nos deja claro que está usando un pan de trigo, un pan que sí tenía levadura. No me quiero perder en este tema que para mí es fascinante, hermano. Pero, ¿por qué el Señor usó pan con levadura? Tenía que ser pan con levadura para que el nuevo pacto se cumpliera a cabalidad. Porque el nuevo pacto es el pacto donde Él toma las injusticias de todos, donde Él toma la maldad de todos, donde Él toma los pecados de todos y los absorbe para después ser presentado delante del Padre en el lugar santísimo. La palabra dice que la levadura es pecado. El pan con levadura nos habla de un pan con pecado. Jesucristo no fue un asumos, Él fue el Cordero de Dios limpio, puro y sin mancha, pero fue un pan sin levadura que se llenó de la levadura de todos nosotros.
Por eso cuando nosotros tomamos pan leudado, muchos cristianos siguen tomando pan sin levadura. Están celebrando una fiesta judía. Jesucristo tenía que hacer una fiesta totalmente diferente a la judía. Hasta cambió el pan. Es más, él tomó, según Lucas, tomó 2 copas. ¿Por qué Jesús toma 2 copas? Una la toma y la otra la reparte. Tú lo puedes leer con detalle en Lucas. ¿Por qué Lucas nos habla de 2 copas? Porque una es la copa de la ley, es la copa de la Pascua, mientras que la otra es la copa del nuevo pacto. La primera copa la beben todos, pero la segunda copa, toma Jesús la copa y de su misma copa reparte a todos. Hace una diferencia, marca un antes y un después, para que se cumpla la palabra según Hebreos, que cumplida la ley hace falta un nuevo sacerdocio, una nueva dispensación. Jesucristo mismo lo declara, esta es la copa del nuevo pacto. Y si es del nuevo pacto, no puede ser el de la ley, no puede ser el de la Pascua. Así que lo que estamos haciendo no es Pascua. Si tú alguna vez escuchaste eso y pensabas que estamos celebrando la Pascua, no estamos celebrando Pascua. Muchos cristianos, o algunos cristianos, celebran la Santa Cena una vez al año. ¿Y cuál es su base? Que la Pascua se celebraba una vez al año. Pero tan no es la Pascua que el apóstol Pablo nos deja claro que Jesucristo dijo, hagan esto todas las veces que os reúnan en memoria de mí. Así que no está limitado una vez al año, todas las veces que sea posible. Hay que hacerlo. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo normalmente una vez al mes, pero no pasaría nada si lo hiciéramos 2 veces al mes o 3 veces al mes, o todos los domingos. Pero mucho me temo que si de por sí, hermano, terminamos con rutinas, haciéndolo todos los domingos, podemos terminar con la rutina, terminar haciéndolo una rutina. Pero hermano, no es el pan de la Pascua, pero tampoco es el vino de la Pascua, ni tampoco es jugo de uva. Tiene que ser vino real. La palabra original para vinos, hermano, designa un jugo de uva que ha empezado su primera fermentación. Eso sí lo sabemos, hermano, que era un vino que había empezado su primera fermentación. Tal vez no era un vino tan fermentado, pero sí estaba en ese proceso de fermentación. ¿Sabes por qué, hermano, es tan interesante este tema? Porque nos deja ver, hermano, que cuando el Señor nos deja designado en la palabra, según Lucas, que debe ser vino en su primera fermentación, quiere decir que la obra ha comenzado, pero todavía no está terminada. Y el vino, hermano, representa el inicio de la obra redentora, salvadora y transformadora de Cristo en nuestras vidas, aunque todavía no está terminada. ¿Recuerdas que Jesucristo dijo, no volveré a probar del jugo de la vida hasta que esté con ustedes en mi reino? ¿Por qué habla de otra copa? No habla de un pan, de otro pan, perdón, pero sí de otra copa. Ya no más pan, porque su cuerpo ya fue entregado, partido, y todos los pecados en su cuerpo, la levadura de nuestro pecado, ha sido entregada y presentada delante del Padre y hemos sido redimidos. Pero ¿por qué sí habla de otra copa? Porque nos ha entregado la copa del inicio de su obra en nosotros. Pero el Espíritu Santo ahora está haciendo su obra en nosotros y llegará el tiempo en que cuando estemos delante del Señor cara a cara, ese proceso de fermentación terminará. Ahora somos como jugo de uva que ha empezado a fermentarse, pero todavía falta más, un tiempo, un proceso. Y hermano, el proceso de fermentación es otra enseñanza que estúdialo. Pero tiene que pasar por machacamiento, por oscuridad, por sequedad, por soledad, por trasvasamiento. Estamos en ese proceso, hermano. Somos el vino que ha empezado la obra, pero que cuando llegue al final, el vino que tomaremos con el Señor en su reino será la representación de su obra transformadora en nosotros. Entonces, por eso es pan con levadura y por eso es vino real. Ahora, es un mensaje que tiene 3 perspectivas. 3 perspectivas para nuestra vida, y esto debe de consolar tu corazón profundamente, hermano. Porque
el apóstol Pablo dice que el pan y el vino, la mesa del Señor, además de todo lo que ya dijimos, es un mensaje con tres perspectivas temporales, es decir, es una administración del Espíritu Santo a nuestro presente. Por eso la palabra dice hacer esto, habla de un presente, hacer esto. Es una administración del Espíritu Santo a nuestro momento presente. Yo no sé cómo estés en tu presente, hoy, en este instante. No sé con qué preguntas, con qué dudas, con qué deudas, con qué batallas, con qué dificultades. No sé cómo te está afectando el coronavirus y el regreso al semáforo rojo. Yo no sé qué pensamientos, qué sentimientos, qué estrés te esté provocando, pero el Señor dice que Él nos ministra en nuestro presente. Hacer esto, hacer esto. Fíjate que es una celebración de un presente constante. Por eso, hermano, es mucho más grande la celebración de su muerte que del nacimiento. Celebra Navidad una vez al año, y una vez al año se ponen tiernos todo el mundo. Una vez al año se abraza a todo el mundo y se perdonan. Ay, perdóname de lo que te dije. Una vez al año, todos en familia, todos soportándose. Una vez al año, todos haciéndose regalos. Pasa esta celebración y entonces vuelven a sus odios, a sus resentimientos, a sus pecados. Pero el Señor dice, yo quiero bendecirte de manera presente todo el tiempo, que en tu presente haya oportunidad, en tu presente haya consuelo, en tu presente haya bendición, en tu presente haya perdón. Aleluya. Pero también es una proclamación hacia el pasado. Es una proclamación donde nos afirma de lo que ocurrió en el pasado. Por eso Corintios dice, en memoria de mí. Haced esto, presente, en memoria de mí. Porque nos está diciendo, todo el beneficio que en tu presente recibes es a causa de lo que ocurrió en tu pasado. ¿Y qué ocurrió en el pasado? Haz memoria, acuérdate. El Dios de los cielos bajó a la tierra, tomó un cuerpo, tomó tus pecados, murió en la cruz, pagó el precio, los presentó delante del Padre, te justificó delante del Padre, el Padre te aceptó, te recibió como su hijo, resucitó de entre los muertos para que tengas testimonio de que Él es verdadero, de que no te engañó. Recuérdate de todo eso. Y entonces cuando nos recordamos, hermano, es como cuando ves una fotografía de cuando tú estabas en la secundaria con todos tus amigos alrededor del salón de clases, y entonces sientes algo hermoso dentro de ti. Esto es más poderoso que mirar una fotografía del pasado, porque es mirar la imagen del Espíritu Santo impregnada en nuestras conciencias, diciéndonos, no te preocupes, esto también va a pasar. No te preocupes, el que murió en la cruz y resucitó entre los muertos, también de esta te va a ayudar. Así que, hermano, celebremos su muerte. Pero también es una proyección, hermano, hacia el futuro. Porque, hermano, nos da esperanza. Nos anticipa el beneficio futuro. Nos anticipa la recompensa futura. Por eso, hermano, dice, hasta que Él venga. Nosotros entonces proclamamos que Él viene. Proclamamos que no es el Dios de nuestro presente solamente, ni el Dios que en el pasado nos dio beneficios para impactar nuestro presente, sino que en la medida que nosotros permitamos al Espíritu Santo su obra en nuestro presente, vamos a poder estar con mayor fuerza, con mayor madurez, con mayor esperanza, listos para el día de su regreso. Aleluya, da un aplauso al Señor por eso. Ahora seguramente alguien dirá, bueno, pues si todo esto es la Santa Cena y hay que celebrar su muerte, entonces de nada sirve la Navidad. Y tienes razón, de nada sirve la Navidad. Sin embargo, no confundas Navidad con encarnación, porque la encarnación sí tiene un peso muy relevante. Porque Jesucristo
Dios hecho hombre, no hubiera podido derramar sangre si no toma cuerpo. Porque la única forma en que podía derramar sangre es encarnándose. La palabra dice, y la paga del pecado es muerte. Y la única forma en que Él pudiera derramar sangre para pagar el precio del pecado era tomando cuerpo. Algunos se preguntan, ¿y por qué Jesucristo o por qué Dios no nos salvó sin tener que morir? Algunos dicen hasta así como que teniendo lástima, ¿verdad? Ay, ¿por qué tenía que morir? ¿Qué no nos podía salvar sin que muriera? Pues si Él es Dios. Hermano, pero Él mismo estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que deja de tenerle lástima a Jesús y mejor tiembla cuando escuches de la sangre derramada de Jesús. Porque la sangre derramada de Jesús es lo más poderoso que se ha derramado sobre la tierra. Tan poderoso que dice la palabra que clama mejor que la sangre de Abel, cubriendo todos tus pecados y todas tus iniquidades. Pero eso no hubiera podido ocurrir si Dios no encarna. Si Emmanuel no se hace Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que tomar cuerpo en Jesús. Así que, hermano, celebremos su muerte y su resurrección con gozo, con entusiasmo y con gratitud. Preparémonos cada vez que haya ministración del memorial sagrado de la mesa del Señor. Pero démosle peso, valor y también relevancia a su encarnación. Hoy se supone que están celebrando su encarnación. Yo quiero preguntarte una vez más, hermano cristiano, ¿de veras estás celebrando la encarnación? ¿O estás celebrando solo la Navidad moderna del mundo? Porque en la encarnación de Jesús hay una enseñanza tremenda que poco o nada tiene que ver con los festejos navideños. Muchos justifican, miren, hermano, yo me acuerdo todavía cuando yo era niño que había casas de vecinos, eso nunca fue en mi casa, pero había casas de vecinos donde llegaba el niño Dios, mira. Y yo me recuerdo que era una manera de combatir a Santa Claus. No, nosotros somos mexicanos, nosotros no somos gringos, no creemos en tradiciones gabachas. Y entonces le decían a sus hijos, a ti no te trae juguetes Sancho Claus, a ti te trae juguetes el niño Dios. Y el 25 de diciembre esos niños amanecían con juguetes que el niño Dios les traía. ¿Y cuál era la justificación? Pues los Reyes Magos le llevaron regalos a Jesús. A mí me traían los Reyes Magos el 6 de enero, te platico. Bajo esa tradición de que los Reyes Magos llegaron el 6 de enero, cosa que también se manguearon, ¿sabe de dos? Se sacaron de la manga que llegaron el 6 de enero. Mire, hermanos, que a mí me molesta tanto engaño. Ay, pero es tan bonito, pero finalmente es engaño. Pero, ¿dónde estaba? No me distraigas, hermano. Estás desde tu casa, me haces señales, te veo en la pantalla y me distraes. Pero hablando de la encarnación, hermano, ¿estamos celebrando la encarnación o estamos celebrando tradiciones justificándonos en el nacimiento de Jesús? Pregúntate de veras con seriedad, ¿estás celebrando la encarnación o estás celebrando una tradición pagana? Martín Lutero no celebró Navidad, Juan Calvino no celebró Navidad, los puritanos, hermanos, hicieron incluso una campaña para tratar de quitar la Navidad de Inglaterra y casi lo logran. Así que no me vengan a decir que es una tradición evangélica la celebración de la Navidad. Y Spurgeon mismo, hermano, ya en la época de Spurgeon, la era victoriana, fue precisamente en la era victoriana donde la Navidad evangélica empezó otra vez a ser celebrada. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la reina Victoria dijo, es que el catolicismo está tomando fuerza. La reina Victoria, cristiana, tenemos que hacer algo. Y entonces la reina Victoria, con muy buena intención, pero sin nada de dirección bíblica, la reina Victoria dijo, hagamos algo para que los cristianos de Inglaterra vuelvan a poner a Jesús en el centro de sus vidas. Y dijo, hagamos la Navidad evangélica.
Los católicos tienen su Navidad pagana, mundana, nosotros hagamos la Navidad evangélica. Y ahí nace, hermano, como una tradición entre los evangélicos. Tristemente adoptan Inglaterra, influenciado mucho por las culturas sajonas, adoptan el arbolito de Navidad y otras cosas. Y Spurgeon, hermano, un hombre muy bíblico, él dice en uno de sus sermones, dice, yo estoy claro que Jesucristo no nació en la fecha que la iglesia romana celebra. Sin embargo, por causa de los que no entienden qué es el nacimiento de Jesús, tendré que predicar del nacimiento de Jesús en este día. Eso lo dice en un sermón que predicó precisamente un 24 de diciembre. Pero deja muy claro que no lo está haciendo porque esté celebrando Navidad, sino porque tanta gente le está celebrando que él quiere aprovechar que tienen en la mente a Jesús, el nacimiento de Jesús, para hablar de Jesús. Es algo muy parecido a lo que estoy haciendo el día de hoy, 20 de diciembre. Estoy hablando del nacimiento de Jesús en las fechas donde todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús, pero no porque yo crea que nació en esta fecha. Lo hago por aquellos que tenemos todavía tan arraigadas, tan impregnadas el ambiente que se da en estas fechas y que algunos poquitos todavía piensan que se trata de una celebración a Jesús. No obstante, hermano, aunque no nació en estas fechas, aunque no hay una historia evangélica ni una historia bíblica que nos hable de una celebración, sí debemos estar claros que sí hay que hablar del nacimiento de Jesús, que sí hay que hablar de la encarnación del Señor. Mateo le dedica 3 capítulos, Lucas le dedica otros 3 capítulos. Creo entonces que sí es un tema importante hablar de la encarnación. ¿Por qué? Porque con la encarnación inicia el camino hacia su muerte y su resurrección. No hubiera llegado a la cruz Jesús y cumplir todo el plan si no hubiera encarnado. Cuando Jesús nace, hermano, ciertamente hubo una grandiosísima celebración. Desde que le anuncian a María, empezó la celebración. Cuando tú lees el cántico de María, después de que el ángel le dice, vas a tener tú en tu vientre la visitación de Dios, María se llenó de gozo. Y conforme su vientre empezó a crecer, empezó a celebrar. Cuando tú lees el cántico de María, tú ves una celebración a su embarazo. ¿Pero por qué estaba celebrando su embarazo? Porque estaba ocurriendo el milagro de la encarnación de Jesús. Cuando visita a a Elizabeth, dice que las dos pancitas de las mujeres embarazadas, de María y de Elizabeth, las dos con un milagro, porque María, la joven virgen que había recibido la visitación de Dios para encarnar al Cordero de Dios, y Elizabeth, la mujer anciana que ya no podía tener hijos, pero que recibió la visitación de Dios para que en su vientre se engendrara el profeta más importante de toda la Biblia. Cuando se encuentran esas dos barriguitas, dice la palabra que Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo y habló lenguas. No, hermano, no hablo lenguas. Digo eso, hermano, para que ya te vayas quitando de la mente que la llenura del Espíritu Santo es hablar lenguas. No es cierto. La llenura del Espíritu Santo son todos sus dones, todos sus poderes, todos sus carismas. Pero dice que fue lleno del Espíritu Santo, Juan. Y Juan, hermano, saltó. ¿Sabes qué fue ese salto? Fue un salto de celebración. Estaba celebrando la vida del Hijo de Dios. Cuando Jesús está por nacer, vinieron los ángeles a avisar a los pastores: ¡hey, buenas nuevas de gran gozo! Buenas nuevas de gran gozo. He aquí, en Belén, nace el Salvador. Y los pastores, hermano, escuchan la celebración de los ángeles y dicen: ¿y por qué estos ángeles están tan
tan alegres, tan entusiasmados. Y le dicen, vayan, búsquenlo, encuéntrenlo. Está envuelto en pañales, en un establo. Y van los pastores. Y cuando llegan los pastores, dice que adoraron. Hubo una celebración. Hermano, para mí también hay una celebración en el hecho de que Dios, como en el arca de Noé, haya permitido que haya representación del reino animal rodeando a Jesús. Los animales no se fueron. Ellos entendieron bien que estaban haciendo el Hijo de Dios. Se quedaron ahí a celebrar. Cuando termina esa celebración, dice la palabra que vino una estrella. El cosmos tenía que celebrar, hermano. Vino una estrella como representante del universo, hermano, y se posó encima de donde estaba Jesús, celebrando la encarnación del Dios de los cielos. Y detrás de la estrella, los magos de Oriente, que ni fueron tres, ni andaban en un camello, un elefante y un caballo, que ni se llamaban Melchor, Gaspar, Ay y Baltasar, tampoco. Sencillamente, dice que eran magos. ¿Cuántos? Debieron haber sido muchísimos, porque causaron un gran escándalo cuando entraron a Jerusalén. Era de noche, hermano, y cuando llegaron los magos, toda Jerusalén se despertó. Herodes hasta se paró en pijama y dijo, ¿quiénes son estos que se ven tan ricos y tan bien vestidos? Porque llegaron, hermano, una multitud, hermano, habrán sido 3, habrán sido 10, habrán sido 100, no lo sé. Pero llegaron, la tradición adoptó después, hermano, que eran 3 porque llevaron 3 regalos, oro, incienso y mirra. Y entonces de ahí dedujeron que debieron haber sido 3. El hecho de que hayan sido 3 regalos, más bien sabes de qué habla, que estaban adorando a la Trinidad de Dios, no que ellos eran 3 hombres. La correcta interpretación creo que era una adoración a la Trinidad que estaba tomando plenitud en el cuerpo del Hijo de Dios. Porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Pero hermano, hubo una celebración. Entonces, pastor, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Debemos celebrar el nacimiento, la encarnación o no? Yo digo que sí debemos celebrar la encarnación, pero no el 24 de diciembre, porque esa es la fecha falsa. Debemos celebrar la encarnación, pero ¿cómo celebramos la encarnación? Hermano amado, la celebración no fue al niño. Quiero que eso lo entendamos bien hoy. La celebración no fue porque nació un niñito bonito, guapo, rosadito, apapachable. No, la razón es que era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne. Mira, hermano, tan hay que celebrarla que Juan capítulo 1 empieza con la celebración de la encarnación. Mira, mientras que Mateo y Lucas hablan del nacimiento, que es la encarnación de Jesús, pero hablan de la encarnación de Jesús, Juan empieza con la encarnación de Dios. Y el Verbo se hizo carne. Ya no se pone a detallar si fue María, si fue José, si nació en un pesebre. De eso se encargaron Mateo y Lucas. Él va a lo relevante sobre todo. Que sí, fue en un pesebre, sí, fue en Belén, cumplió la profecía. Sí, Dios le habló a José para que José cuidara de la infancia de Jesús. María fue una mujer escogida por gracia. Hermano, rápido, ¿me permites? Paréntesis. La Biblia dice que el ángel le dijo, María, bienaventurada y llena de gracia. Pon atención aquí. Si los católicos se dieran cuenta de lo que dice ahí, hermano, dejarían de adorar a María. Porque ¿sabes por qué adoran a María? Porque ellos dicen, María debió haber sido una mujer excelentísima, sin pecado. Porque ¿cómo Dios va a escoger algo con pecado? Pero cuando dice, llena eres de gracia, lo que está diciendo es, no tienes ningún mérito. No hiciste nada, María, para que yo te escogiera. Fue mi gracia. Llena eres de gracia. En otras palabras, llena eres del favor de Dios. Tú no hiciste nada. Todo lo hice yo. Bueno, ya.
Regresemos, cerremos paréntesis. La celebración entonces no fue al niño, fue a Dios que se encarnaba en ese niño. Fue a quien quitaría el oprobio, el pecado del pueblo. Y el niño Jesús no podía quitarlo, pero sabían que estaba escondido el Dios que sí podía, que estaba escondido el Dios del universo, que sí tenía el poder para quitar el pecado y perdonar pecados. Era la celebración a la encarnación. Escucha, lo vuelvo a repetir. Y sin encarnación no hay muerte ni resurrección. Y sin muerte y resurrección no hay salvación ni hay vida eterna. La proclamación entonces de la muerte es lo más importante. Pero cuando nosotros celebramos la encarnación, nos damos cuenta que desde su encarnación también estamos celebrando su muerte. ¿Has escuchado alguna vez, vamos a celebrar en la Navidad la muerte de Cristo? ¿Has escuchado alguna vez, vamos a celebrar en Navidad la resurrección de Cristo? Pero hoy quiero compartir contigo en pocos minutos que celebrar la encarnación, en términos de lo que hoy se hace, celebrar el nacimiento de Jesús, debería ser la celebración implícita de su muerte y su resurrección. Mateo 1:21. Quiero leerte 3 textos. Mateo 1:21 es el primero de ellos. Es el mensaje del ángel a José. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, todo el que conoce la ley, todo el que lee, recuerda que Mateo le está escribiendo a los judíos. Y si él está dirigiendo su epístola o su evangelio a los judíos, él sabe bien que los judíos saben de qué está hablando cuando él habla de la salvación. Los judíos sabían que no había salvación si no había un sacrificio. Sabían que no había salvación si no había un cordero que derramara su sangre. Así que cuando un judío lee este pasaje, hermano, choca, porque dicen, ¿cómo? Este va a salvar al pueblo de Dios. Entonces este es un sacrificio. Hermano, cuando le dio el mensaje el ángel a José, él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que él está diciendo, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que derramará su sangre, que será inmolado, para que muriendo y derramando su sangre, los pecados de muchos sean perdonados. Mira qué mensaje. Tal vez este fue lo que impactó el corazón de José. Cuando José escuchó esto, dijo, Él es un sacrificio. ¿Te imaginas el impacto de José como padre? Saber que él iba a tener que cuidar del Hijo de Dios y tenía que cuidarlo, pero que un día iba a morir. ¿Qué impacto para José saber que el niño que recibió de María, que cuidó, que llevó a Egipto, que lo preservó, que lo educó, le enseñó la carpintería? ¿Te imaginas a José mirando a su hijo de, no sé, de 12 años, aprendiendo carpintería, cepillando una tabla de una mesa, y mirar a su hijo y de repente recordar la voz del ángel, él salvará al pueblo de sus pecados, y ver a Jesús y decir, va a morir, tiene que derramar su sangre, y tal vez levantar sus ojos al cielo y decir, Señor, ¿y cuándo va a ser eso? Permite que falte todavía mucho. Yo no sé, hermano, por qué el Señor se llevó a José y ya no aparece en la Biblia hacia el final del ministerio de Jesús. Quizá el Señor guardó el corazón del padre físico de Jesús de la hora tan difícil que iba a ser ver a su hijo morir en la cruz. El rango de sufrimiento es mayor en las mujeres, eso está comprobado. El rango, hermano, al dolor es más grande en las mujeres. Quizá el Señor se llevó a José
Porque José toda su vida sabía que ese muchachito que estaba criando era el cordero que iba a morir y derramar su sangre para la salvación de los pecados. Así que José todos los días celebraba la encarnación de su hijo. Él sí sabía cuándo era su cumpleaños. Y si yo no sé si los judíos celebran tradicionalmente cumpleaños o en aquel tiempo lo hacían, pero si sí lo hacían, un dato interesante a investigar. Cada año, imagínate, celebrando el cumpleaños de su hijo Jesús y preguntarse, ¿será este el último? ¿Será este el último? Así que como yo no sé si es el último cumpleaños que voy a tener a mi hijo antes de que derrame su sangre para salvar al mundo, lo voy a hacer con todo mi corazón. Lo voy a besar, lo voy a abrazar, lo voy a amar, porque Él va a morir. ¿Tú crees que eso hace la Navidad moderna? ¿Tú crees que dicen celebremos a Jesús que se encarnó porque Jesús murió? Lucas 2:28. Déjame leerte desde el 25. Desde el 25 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo quiero que notes nada más, solo como nota al margen, que el Espíritu Santo no estaba en él, estaba sobre él. Pero la iglesia de hoy no tenemos el Espíritu sobre, el Espíritu está en nosotros. Y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera el ungido del Señor. Hermano, Simeón sabía quién era el ungido. El ungido del Señor era el Cristo, que iba a venir a liberar al pueblo de Israel y que iba a pagar el precio de su rescate. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, es decir, la circuncisión, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, pon atención, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cuando dice la palabra, han visto mis ojos tu salvación, lo que está diciendo él, he visto al que va a morir para rescatarnos a todos. Y hermano, tiene una revelación del Espíritu Santo poderosísima porque termina declarando, Él será lámpara para los gentiles y gloria para Israel. Dando a entender que el pacto de Dios es uno solo, no es un pacto para Israel y es un pacto para la iglesia. Es un solo pacto que se cumple en Cristo Jesús, donde los gentiles somos salvados y los judíos también acceden a la vida eterna. ¿A través de qué? De su muerte. Porque no hay salvación sin derramamiento de sangre. Así que Simeón cargó a un niñito. Y cuando cargó a ese niño, el Espíritu Santo le habló y le dijo, este es el que va a morir para salvación. Y le dijo más, y va a morir no nada más por los judíos, va a morir por los gentiles. Y entonces lo abrazó más fuerte. Estaba celebrando la encarnación, pero estaba celebrando la muerte y la resurrección. Porque estaba cargando al que viviría una vida de 33 años y medio. Simeón no sabía eso todavía, ¿verdad? Pero que un día iba a derramar su sangre. Así que lo abrazó más fuerte. Y no abrazó al niño porque le dio ternura y lástima. Ay, pobrecito, se va a morir. No, lo abrazó más fuerte porque dijo, es Dios hecho carne. Es el que me perdona. Es el que me redime. Ahora puedo descansar en paz porque a través de este niño tendré vida eterna. ¿Estamos celebrando eso en la Navidad moderna? En ese mismo pasaje dice el versículo 34, y bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermano, yo estudiando un poquito acerca de lo que otros han interpretado de este pasaje, encontré dos interpretaciones interesantes. La primera dice que es una revelación o una referencia directa a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que traspasa el alma y divide entre el espíritu y el alma, dando a entender que Jesucristo sería la espada de Dios a través de quien comenzarían a revelarse los pensamientos de la humanidad. Sin embargo, otra interpretación dice que posiblemente se refiere al dolor que sufría el corazón de Cristo, perdón, el corazón de María, cuando viera morir a su hijo en la cruz, para que los pensamientos de la humanidad fueran expuestos y entonces la salvación de los pecados fuera una realidad. Cualquiera de las dos formas, lo que sí es cierto es que Simeón estaba haciendo una palabra profética acerca de la muerte de Jesús. No solamente José, dice la palabra en el versículo 36, estaba ahí también Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Era una mujer grande de edad, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Hermano, no vamos a hablar de las mujeres ancianas, pero qué mujer tuvo 7 años casada y no se volvió a casar después de 7 años. Dedicó su vida a esperar el Mesías. Tenía 84 años, quiere decir que casi 77 años se la pasó. No tanto, ¿verdad? No sabemos, pero tal vez 50 años se la pasó en el templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bueno, solo para las mujeres que enviudan, no te busques otro viejo. Mejor dedícate al Señor, con oraciones y con ayunos. Si tienes hijos, si Dios te dio hijos, a criarlos en el amor del Señor. Bueno, yo digo, aunque la Biblia también dice para consuelo de otras, que si se quiere volver a casar, que no está mal que se case, pero que sea en el Señor, porque mejor es que las viudas jóvenes se casen a que se anden quemando. Así dice. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, ¿cuál hora? La misma hora que Simeón, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué te parece? Daba gracias a Dios por la encarnación. ¿Pero por qué estaba tan feliz? Ya nació, vamos a mecer al niño Jesús. Ya nació, vamos a cantar canciones del burro, como burro salamero. Vamos a poner nuestro arbolito de Navidad tan coqueto, que no dice nada acerca de Jesús, sino de dioses paganos, ¿verdad? Pero ¿qué importa? Pongámosle la estrella de Belén en la punta del pino. Ya con eso hicimos cristiano al arbolito de Navidad. Le pusimos la estrella de Belén. Ay, es que tan bonitas que se ven las luces, que no es suficiente la luz de Cristo, pregunto yo. Pon luces todo el año. Mira, hermano, pon luces todo el año. Pon tus arbolitos de tu casa, los que tienes en tu jardín. Ponle luces todo el año y quítalas en las posadas. Es que te gustan tanto los arbolitos con luces, pues en tus árboles naturales que no tienes que asesinar para que después terminen en la basura el 7 de enero. En tus arbolitos naturales ponle lucecitas. ¿Te gustan las lucecitas en tus ventanas? Ponle lucecitas en tus ventanas todo el año. Y quítalas aquí en Navidad. ¿Por qué cuando la celebración pagana todo el mundo, ahí vas tú? ¿A dónde va la gente? ¿Cómo dice? A dónde va Vicente. Así, ¿verdad? ¿Para qué ponen luces? Pues quién sabe, pero pues se ven bien bonitas, yo también las pongo. Te dije que era el Grinch. ¿Por qué ella se puso tan feliz? Vio al niño. ¿Y por qué se puso tan feliz? Y corrió a decirles a todos, ya nació, ya había al niño. No, ella fue a decir, Dios se ha hecho carne.
La redención ha llegado. ¿Y sabes qué significa redención? La redención significa compra. Cuando algo es redimido es algo que fue comprado. Y cuando habla de redención, el mensaje es aquel que va a pagar por el rescate de todos los que somos esclavos del pecado, ha nacido. Y todos sabían que solo había una forma de pagar: con sangre. Así que lo que estaba diciendo ella, perdón que si suena duro, pero estaba diciendo, la redención, el que va a pagar el precio, el que va a pagar el rescate, muriendo, ya nació. Por eso, hermano, la celebración de la encarnación es la celebración de la muerte y de la resurrección. Te invito, celebremos su encarnación en su muerte y su resurrección. Y celebremos su muerte y resurrección en la encarnación. No celebremos su nacimiento, porque no hay fecha, hermano, no se sabe la fecha exacta. Si tú buscas y lees el libro de Os ha nacido un Salvador, un libro que hemos podido escribir nosotros desde hace muchos años, este año no pudimos, por la misma situación de la pandemia, no pudimos editar nuevos ejemplares, pero ahí te darás cuenta, hermano, que haciendo un análisis un poquito más exacto de lo que la Biblia nos permite, Jesús nació en octubre. No nació en diciembre, nació en otoño, no nació en invierno. Si no tenemos la fecha exacta, ¿por qué no celebramos su encarnación a través de lo que sí tenemos una fecha exacta? ¿Sabes que sí hay fecha exacta de la muerte de Jesús? La fecha exacta de la muerte de Jesús te la voy a dar para los que no sepan. 25 de Nisan, no de diciembre. 25 de Nisan del año 0. Ese día es la fecha exacta de su muerte. Y el mes de Nisan es un mes hebreo que corresponde a finales de marzo, principios de abril de nuestro calendario. Por eso es que tú ves que Semana Santa a veces cae en marzo y a veces cae en abril. Y son meses lunares, y como son meses lunares, se tienen que hacer ajustes. Por eso nunca cae en el mismo día cada año. A veces cae en marzo, a veces cae en abril. Sí tenemos la fecha de su muerte. Y también tenemos la fecha de su resurrección, porque resucitó 3 días después. Si el Señor muere el 25 de Nisan, entonces debió haber resucitado el 26, 27, el 28 del mismo mes. Si de eso sí tenemos las fechas, celebrémoslo. Sin embargo, el Señor no nos invita a celebrar su muerte solamente el día o la fecha en que murió, sino todas las veces que nosotros nos reunamos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que cada vez que nosotros celebramos su muerte y su resurrección, también estamos celebrando su encarnación. Porque estamos recordando que Él se hizo carne, que Él se hizo hombre, que su cuerpo de hombre, que nació un día, que se encarnó un día, que en Belén tomó cuerpo en ese establo, fue partido, fue lacerado, fue golpeado, fue destrozado, y que ese cuerpo fue traspasado. No nada más el alma de María sufrió el impacto del traspaso de la lanza que se clavó en el costado de Jesús. También nosotros deberíamos de sentir ese impacto. La misma espada que traspasó el alma de María cuando Jesús muere en la cruz, debería de traspasarnos a nosotros, para que penetre, como dice el libro de Hebreos, hasta la división de nuestra alma, la división de nuestro espíritu, nuestros pensamientos queden expuestos delante de Dios y vengamos delante del Señor diciéndole: gracias, Señor, porque te encarnaste, pero en tu encarnación moriste para que mis pecados fueran confesados y fueran perdonados. Celebrar la encarnación, hermano, es necesario. Celebrar su encarnación debe ser parte de los cristianos verdaderos, pero no en una fecha falsa, pero no en una fecha inventada, pero no en una fecha que fue impuesta por un papa en el siglo IV o V aproximadamente. La próxima vez que tú seas tentado a celebrar el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre o el 25, con toda la parafernalia que hace el mundo, acuérdate, estás obedeciendo un designio de un papa.
que de manera arbitraria, bueno, ni tan arbitraria, porque como heredero del culto pagano griego y romano, él sabía que en ese día se celebraba a Apolo, a Hércules, a Dionisio, a Hermes, a Zoroastro, a Tamuz, todos esos dioses paganos. Y para tratar de poner alto a toda la celebración pagana, se le hizo fácil, sin consultar la Biblia ni el Espíritu Santo, como todos los papas que ni la Biblia consultan ni tienen al Espíritu Santo, usurpan al Espíritu Santo, eso es otra cosa. Puso a Jesús como que si fuera un cualquiera, como que si fuera un diosecillo hecho de manos, de madera, de barro, de piedra, de tela. Mi Jesucristo no es nada de eso. Jesucristo es Dios hecho carne. Celebremos su encarnación, hermano, todos los días. Celebremos su encarnación cada vez que vengamos a celebrar su muerte y su resurrección. Hermano, celebrar, escucha esto, celebrar su encarnación, o celebremos su encarnación como la gran introducción a la sinfonía majestuosa que fue su vida. Porque la vida de Jesús fue una obra, si tú lo comparas con música, con una sinfonía, hermano, fue la más grande sinfonía jamás hecha. Cuando tú escuchas sinfonías, te das cuenta que tiene una introducción que llama tu atención, una introducción que pretende atrapar tus sentidos. Por eso la mayoría de las sinfonías comienzan alegres, comienzan dinámicas. ¿Por qué? Porque quieren llamar tu atención. Jesús es una sinfonía que cuando nace tenía que llamar la atención de todos. Tan la llamó que mira hoy, muchos están celebrando el nacimiento de Jesús, aunque no saben si nació ese día o no. Pero llama la atención. Pero toda su vida, hermano, comenzó a ser su vida de acordes, de movimientos, hermano. Movimientos a veces medio lentos, no sabemos mucho qué pasó en la etapa de la juventud temprana de Jesús. Movimientos lentos, pero de repente tienen increscendos, hasta que llegó el Vía Crucis, donde empezó a subir y convertirse en el éxtasis, convertirse en el clímax. La cruz del Calvario termina convirtiéndose en el clímax, la parte más sublime, la parte más importante, la más recordada de esta sinfonía. Platicábamos hace poco de la sinfonía de Beethoven, porque hay una película que van a sacar de este músico, considerado el intérprete o el compositor más importante de la historia. Y todos conocemos ¿qué fue su quinta sinfonía? Pero nada más conocemos el ta 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 ta, ta 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 ta, ¿verdad que sí? Pero es una sinfonía que dura, ¿qué? 15 minutos, 20 minutos. Y nada más conocemos esa parte, cuando sube. Eso es lo que más recordamos, es el increscendo, es el clímax. Si has escuchado el Aleluya de Händel, todos conocemos el Aleluya, Aleluya. Porque su clímax es la resurrección. ¿Sabes cuándo es cuando se canta el Aleluya de Händel? Cuando llega la historia, porque el Aleluya de Händel es toda la historia del nacimiento hasta la muerte y resurrección de Jesús. Pero cuando llega el tiempo de la resurrección, entonces viene el aleluya, 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 aleluyita. Y todos recuerdan esa parte. Todos recuerdan esa parte. ¿Verdad que sí? Todos deberíamos recordar la muerte y resurrección de Jesús. De hecho, hermano, es el clímax de su gran sinfonía. Porque la parte más poderosa de toda la vida de Jesús, aunque muchos nos quieren poner en el énfasis la Navidad, la realidad, hermano, es que lo que todo el mundo adora o repudia de la gran sinfonía de la vida de Jesús es su muerte y su resurrección. Pero nosotros, cuando cantamos aleluya, porque Jesús muere y resucita, no nada más celebramos su muerte y su resurrección, celebramos toda su vida y celebramos también su nacimiento, su encarnación. Celebremos hoy la encarnación de Jesús.
Si estás en tu casa, ponte de pie. Celebremos hoy su encarnación participando del pan y del vino que nos recuerdan la celebración de su muerte y su resurrección. Celebremos hoy la encarnación de Jesús en su muerte y su resurrección. Celebremos hoy la muerte y resurrección de Cristo en su encarnación. Le voy a pedir a los